Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos amados, hay una palabra en el Nuevo Testamento, una instrucción para la iglesia en el Nuevo Testamento especialmente. También se repite en el Antiguo, pero de manera particular en el Nuevo Testamento. Esta instrucción está en dos palabras simplemente. ¿Saben qué dice la instrucción? Estad firmes. ¿Cómo tenemos que estar, hermanos? Firmes. Fíjate, en 1 Corintios 15, a ver, ahí vamos a verlo. Bueno, se repite, como les digo, varias veces, pero vamos a ver en algunos lugares en este día, y para eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. Ahí vamos a ver que esa instrucción para toda la iglesia está en este versículo, que es el versículo 58. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice de esta manera la palabra del Señor. Así que, hermanos, dice. Así que, hermanos míos amados, dice, ¿no? ¿Qué dice luego? Estad firmes. Hasta ahí vamos a quedar. Así que, hermanos míos amados, estad firmes. Y siguen más instrucciones, pero aquí lo que vamos a hacer énfasis en este día es en esta instrucción. Estad firmes. Vamos a Efesios, al capítulo 6, 14, versículo 14. Un poquito más adelante vamos a ver a ese libro. Efesios capítulo 6, versículo 14. Y vamos a encontrar nuevamente esta instrucción. Solamente las tres primeras palabras. ¿Qué dice ahí en este versículo Efesios 6, 14? Juntos, por favor, 2 y 3. Estad pues firmes. Nuevamente ahí no la instrucción. Estad firmes. Y en 2 Tesalonicenses, que está un poco más adelante, recorremos ahí nuestras páginas y vamos al capítulo 2 y al versículo 15. Solamente la primera línea vamos a leer, porque ahí vamos a hacer énfasis en estas palabras, en esta instrucción, que dice en 2 Tesalonicenses 2:15, juntos la primera línea, 2 y 3. Así que, hermanos, estad firmes. Nuevamente esa instrucción. Y en varios lugares así de la palabra, especialmente para la iglesia, vamos a encontrar esa instrucción. Estad firmes. Ahora, ¿qué significa firme según el diccionario? Según el diccionario, firme significa estable, fuerte, que no se mueve ni vacila, que no se deja dominar ni abatir, no se deja derribar. ¿Alguna vez has visto esos huracanes que soplan en las playas, no? Y las palmeras cómo se doblan con ese huracán, ¿no? Pero de pronto las que están bien enraizadas siguen ahí. Pasa el huracán y siguen ahí, muchas de ellas porque están bien cimentadas, ¿no? Entonces, firme había sido, es estable, fuerte, que no se mueve ni vacila, que no se deja dominar ni abatir. El Señor quiere que tengamos esa actitud, amados hermanos, estar firmes. Porque así como ese huracán golpea contra esas palmeras, así vienen a veces las dificultades que quieren derribarnos. Vienen los problemas que quieren hacernos caer. Vienen las tentaciones, hermano, que soplan con tal fuerza que quieren derribarnos. Pero ahí la palabra del Señor dice, estad firmes, firmes. ¿Cuánto dicen amén? Lo contrario de firme es inestable, tambaleante, vacilante, voluble, frágil. Pero Dios no quiere que seamos así, ¿no? Volubles, que cambiamos, que un día decimos, sí, voy a ir a la iglesia, no, llega el domingo, no voy a ir hoy día. Un poquito más de sueño, un poquito más de aquello, ¿no? Pero Dios quiere que seamos
firmes, hermanos. Y concretamente, vamos a ver, ahora ya a ver versículos enteros. Vamos a ver aquí, hay más por supuesto, pero vamos a ver 6 puntos en los cuales el Señor quiere que estemos firmes. Para empezar, vamos a ver 1 Corintios 16, 13. A ver, ¿en qué cosa específicamente quiere el Señor que sus hijos estemos firmes? 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Ahora sí, hermanos, ustedes ayúdenme a leer, por favor, con este versículo. 1 Corintios 16, 13, 2 y 3. ¿Estad firmes en qué dice en este versículo? En la fe. Hay cosas que a veces quieren hacernos trastabillar en la fe, ¿no? Yo cuando era nuevo, les comento eso, cuando era joven, en aquellos días de juventud, alguien me vio con un himnario cristiano, ¿no? Y yo les cuento que en mi juventud participaba en actividades seculares, pero cuando me vieron abiertamente así con algo cristiano, no faltó que me diga, ¿no? Oye, estás desperdiciando tu juventud, la estás echando a perder, ¿no? Y con seguridad, esa voz no venía solamente de esa persona, venía de otra fuente, ¿no? Y son esas voces que a veces quieren a ti hacerte flaquear en la fe. Son esos vientos que te dicen, no, estás yendo a la iglesia, mira, y te ocurren problemas, no vayas, ¿no? Pero el Señor nos dice esta instrucción: estad firmes en la fe, hermanos amados. No tenemos que dejar movernos de esa fe. ¿Cuánto dicen amén? Abraham es un gran ejemplo de ello, ¿no? Abraham era viejito y recibió la promesa de que iba a ser padre no solo de un hijo, ¿no? Sino de multitudes. Para creer eso, había factores bien en contra realmente, ¿no? Uno era el viejito, otro su esposa, también estaba anciana. Y lo peor de ello, le habían cesado también la costumbre de las mujeres, dice. O sea, ni por dónde, ¿no? Pero dice que Abraham creyó. Abraham es un ejemplo de firmeza en la fe. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, nace el niño, ya todo bien, por fin, ya tengo el heredero. Pero de pronto Dios le dice, dámelo en sacrificio, le dice. ¿Cómo voy a matar al heredero? ¿Qué hizo Abraham? Obedeció, porque creyó que aunque él lo fuese a matar, Dios lo podía resucitar. Y la promesa de que iba a ser padre de multitudes se iba a cumplir. O sea, Abraham, hermano, es un ejemplo de estar firme en la fe. Las promesas de Dios están aquí para nosotros, ¿no? Tenemos que aferrarnos de ellas y estar firmes en la fe. Y decir, Dios lo ha dicho, y yo creo en eso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Eso es estar firme en la fe. Bendito sea el Señor. Entonces, número 1, firmes en qué hemos dicho. En la fe, no te olvides de eso. Vamos a aprenderlo así para que no se nos vayan la enseñanza de hoy en día. El segundo aspecto está en Filipenses 4:1. Filipenses 4:1. Número 1, firmes en qué hemos dicho. En la fe. Eso, que se nos quede, ¿no? Y cuando vengan las pruebas, digas, el Señor me ha dicho que esté firme en la fe, ¿no? Yo creo en sus palabras. Amén. Filipenses 4:1 nos dice que también como hijos de Dios tenemos que estar firmes en esto. Fíjense, a ver, leamos juntos y ustedes me dicen que tenemos que estar firmes. Ustedes, por favor, Filipenses 4:1, 2 y 3. Así que, hermanos míos, ¿en quién tenemos que estar firmes? En el Señor.
firmes en el Señor, ¿no? Que seamos como esa palmera, vienen los vientos, quiere arrancarnos, ¿no? Quiere arrancarnos, quiere alejarnos del Señor, pero no dejarnos, aferrarnos al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Que las pruebas no nos alejen del Señor, hermanos. Alguien alguna vez dijo, no, Dios me ha fallado, ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a ir, no, me ha fallado el Señor. Y ese viento es como que te quiere arrancar, desarraigar. Pero la instrucción es clara, estad así firmes en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. Un ejemplo de esto, de la firmeza en el Señor, eran los tesalonicenses, ¿no? Los tesalonicenses pasaron una tremenda prueba, amados hermanos. Hubo persecuciones tremendas en Tesalónica. Justamente Pablo llega y les habla del Evangelio, la gente se convierte, ¿no? Pero Pablo no podía quedarse ahí por siempre. Él tenía un día que decirles, hermanos, me voy, les dejo. Y les dejó en medio de esas persecuciones. Cuando Pablo fue de viaje, él tenía ese pensamiento, decía, ¿qué será de los hermanos? ¿Cómo estarán los hermanos? ¿No se habrán desalentado y han vuelto atrás? Esa tristeza, esa pena, la podemos ver en 1 Tesalonicenses 3:8. Fíjate, a ver, anda un poquito más adelante, Filipenses, Colosenses, ahí está 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. 1 Tesalonicenses 3:8 dice, lo cuenta Pablo, ¿no? Expresa su pena aquí, dice, ¿no? Un poquito más antes vamos a ver, dice en el versículo 5, por lo cual también yo, dice, no pudiendo soportar más, dice, ¿no? No había como en aquel tiempo el teléfono, a ver hermanos tesalonicenses, ¿cómo está la fe? No había forma, no había el WhatsApp, ¿no? Hermanos, una selfie de la reunión, no había eso. Pablo estaba de pena, decía, ¿qué será de los hermanos? Y en el 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, ya no aguanto más, quiero saber cómo están, dijo, ¿no? Envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Tenía esa preocupación Pablo. ¿Qué será de los tesalonicenses? Entonces lo envía a Timoteo y dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Ahora el 8 dice, porque ahora vivimos, dice, si vosotros estáis firmes, ¿en quién? En el Señor. Qué lindo, ¿no? Lo enviaron a Timoteo, porque en Tesalónica había persecuciones tremendas. Y Timoteo vuelve y dice, los hermanos están muy bien, hermano Pablo. Dice Pablo, ¿no? Ahora estamos vivos, como que hemos vuelto a la vida, porque hemos oído que ustedes están firmes en el Señor, dice, ¿no? Hermanos, que el Señor cuando vuelva así nos encuentre firmes en Él. ¿Cuánto dicen amén? Firmes en Él. Número 1 hemos dicho, firmes en. Número 2 ahora, firmes en el Señor. Bien, y estamos aprendiendo. Ahora, ¿en qué más quiere el Señor que estemos firmes? A ver, vamos a Romanos. Y el capítulo 5 de Romanos. ¿Has visto esas grandes rocas en las costas que están ahí bien plantadas, que vienen las olas del mar, los animalitos empujados a las playas, todo lo que no tiene un buen cimiento es empujado a la playa, pero esas rocas grandes permanecen inmóviles? Así tiene que ser nuestra firmeza, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Firmes en la fe, firmes en el Señor. Ahora, en Romanos capítulo 5, en el versículo 2, yo lo voy a leer, dice de esta manera. Desde el 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. ¿De quién tenemos? Jesucristo. Ya. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual, ¿qué dice? Estamos firmes. Entonces, ¿en qué tenemos que ser? En la gracia, hermanos amados. La gracia es aquello que Dios nos ha dado
sin merecerlo, ¿no? ¿Merecíamos ser salvos? No. Pero el Señor nos ha salvado. Nos ha salvado. Y en esa gracia tenemos que estar firmes. ¿Cuánto dicen amén? La palabra de Dios tiene dos pactos, ¿no? La ley y el nuevo pacto, ¿no? Que está basado en la gracia. En ese nuevo pacto de la gracia tenemos que estar firmes, ¿no? Entonces, firmes en la gracia. Número 4. ¿En qué más tenemos que estar firmes? Esto está en Gálatas 5:1. Ustedes descúbranlo, a ver. Alguien tal vez ya recuerda, ni bien dicho el versículo, tal vez alguien ya sabe de qué estoy hablando. ¿Les suena Gálatas 5:1? A ver, lo leen ustedes y me dicen en qué tenemos que estar firmes. Gálatas 5:1, 2 y 3. Estad pues y no estéis. Muy bien, no lo encontraron todos. Ahora todos juntos, 2, 3. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿En qué tenemos que estar firmes según este versículo? En la libertad. ¿Y por qué les dice esto a los Gálatas el apóstol Pablo? ¿Saben por qué, hermanos amados? Porque la iglesia de Gálatas fue una iglesia que creció en el camino del Señor, pero vinieron unos legalistas que se apoyaban en la ley, y les dijeron a los hermanos, ¿no? Como eso pasó también en Jerusalén, había un grupo de judíos que decían esto, ¿no? Los gentiles se han convertido, qué bueno, decían, ¿no? Pero también tienen que circuncidarse para ser salvos, decían. ¿Y la Biblia dirá eso, hermanos amados? No. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice, todo aquel que en él cree y sea circuncidado. No dice eso. Simplemente es creer en Jesús. Por eso es que Pablo les exhorta a los Gálatas, les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, el 2, fíjate, ¿por qué les dice eso? He aquí, oh Pablo, os digo que si os circuncidáis, ya les había entrado eso a los Gálatas. Si alguno quiere circuncidarse, les dice, de nada os aprovechará Cristo. Ya está haciendo la ley, les está diciendo, ¿no? Y les dice más, el 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y les dice algo más fuerte. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, les dice. Entonces dice Gálatas, aquellos que quieren circuncidarse y que quieren justificarse por la ley, de la gracia han caído. Ya no están en la gracia, les digo. Por eso es la exhortación del inicio, ¿no? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No nos dejemos mover, hermanos. En tu vida, tu día a día, te vas a encontrar con hermanos, tal vez son sinceros, te van a decir, bueno, mira, tú guardas el sábado, ¿qué día guardas? Te van a preguntar, ¿no? Y probablemente te muestre el Antiguo Testamento, te digan, no, mira, aquí dice el sábado hay que descansar, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuánto dicen amén? Con mucha pena lo digo eso. Una vez llegó a mis manos un estatuto de una iglesia donde hay hermanos muy sinceros, ¿no? Pero leí esto y me causó sorpresa, ¿no? ¿Sabes qué decían sus estatutos? Las hermanas no deben usar ropa por encima del codo, ¿no? Tiene que estar la ropa por debajo de su codo, más abajo. Yo leí eso y me quedé sorprendido, ¿no? ¿Cómo ese nivel van a las hermanas decirles,
A ver, ¿cuántos centímetros tiene que estar debajo del codo, no? Hay iglesias donde hay mandamientos de hombres, hermanos, que nada tienen que ver con la verdad. Y por eso aquí la exhortación es: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Bendito sea el Señor. O sea, no dejemos esclavizarnos, ¿no? No dejemos. Los mandamientos de hombres no tienen que ver con el cristianismo. Y vi cosas similares en ese texto, en ese manual, en un manual de una iglesia, sus estatutos. Respetamos a sus hermanos, pero yo creo que por encima de todo mandamiento de hombre está la palabra del Señor. Porque el mismo apóstol Pedro dijo, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuánto dicen amén? Firmes, número 1, ¿en qué? Ah, no los he pillado. Número 2. Número 3. Número 4. La libertad. Ah, más o menos han llegado al final. A ver, número 1, firmes en la. Número 2, firmes en él. Firmes. Número 3, firmes en la. Número 4, firmes en la libertad. Libertad, con que Cristo nos hará libres, dice. Ya nos hizo libres, hermanos. O sea, hoy eres libre tú. ¿Cuánto dicen amén? Somos libres. No debemos dejarnos oprimir. Bien. El quinto punto nos enseña también el siguiente aspecto en el cual tenemos que estar firmes, ¿no? Y al hablar de firmeza también te hablo de la actitud de un soldado, ¿no? Los que hicimos el servicio premilitar o militar, nos acordamos de esos momentos en que nos parábamos y así firmes nos parábamos, ¿no? Mirando al frente, así, ¿no? Y bien, bien firmes. Y quería alguien empujarnos para ver cuán firmes estamos, ¿no? Pero a eso nos recuerda, esa firmeza, esa actitud firme ante estas situaciones. El Efesios capítulo 6, el siguiente libro después de Gálatas es Efesios. Ahí anda el capítulo 6 y vamos a ver este aspecto también en el cual tenemos que estar firmes. En el versículo 11 dice de esta manera. Ustedes ayúdenme a leer, por favor, Efesios 6:11, por favor, 2 y 3. Vestíos. Una vez más, léanlo, por favor, 2 y 3. Vestíos. La quinta cosa en la cual tenemos que estar firmes es firmes contra ¿qué, hermanos amados? Contra las acechanzas del diablo. Ahora, el diablo tal vez no va a venir con un viento así para querer derribarte, ¿no? Va a venir con argumentos sutiles. Porque el diablo es bien astuto para engañar. Y sabes esta palabra que dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, según el diccionario, ¿sabes qué significa acechanza? Esta es la definición. Acechanza significa engaño o artificio para hacer daño a alguien. Lo repito, acechanza significa engaño o artificio para hacer daño a alguien. Fíjate que el diablo no fue contra Eva, contra la primera mujer, no fue con una pistola, ¿no? A ver, toma del árbol, come el fruto. No le dijo así, ¿no? Le dijo, Dios les ha dicho que no coman de los árboles, de hecho, ¿no? No vas a morir, le dice, ¿no? Entonces, las acechanzas del diablo no van a venir a veces con un viento si quieren derribarte. Pueden venir, sí, pero a veces pueden venir sutilmente. Para todas las jovencitas puede venir también vestido de un joven simpático. Y viceversa, para todos los jovencitos puede venir una señorita muy simpática.
Hace días compartía con mi esposo un versículo, ¿no?, que dice que la gente del mundo está a voluntad de Satanás. En Timoteo, ¿sí? Entonces, el diablo puede manejar a la gente y enviar hacia los hijos de Dios para hacerte caer de tu firmeza. Es engañador el enemigo. Pero aquí la exhortación es que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Es bien sutil el engaño, ¿no? Bien sutiles, hermanos amados. Y la prueba de ello es Eva, ¿no?, que miró el fruto y ha dicho, sí, parece bonito, parece rico este fruto, ¿no? Pero Dios ha dicho que vamos a morir, y la serpiente le dice, no vas a morir, le dice, no vas a morir, haz nomás esto, no va a pasar nada. ¿Cuántos episodios yo sé, y tú tal vez también sabes, amado hermano, de gente que ha ido a actividades normales, digamos, ¿no? Una reunión de amigos, de amigas, y no ha salido con vida de ahí. Yo conocí a un joven que trabajó conmigo, y un joven con mucho futuro. Él tenía su novia, él iba a defender su tesis, y estaba con un futuro promisorio por delante, ¿no? Bueno, no era creyente él, pero un viernes, me acuerdo, nos despedimos, ¿no? Y el lunes llega alguien, su amigo muy íntimo de él, viene llorando al trabajo, ¿no? Me dice, ¿qué ha pasado? Y él me dice, ¿te acuerdas del fulanito? Claro, el viernes nos hemos despedido. Digo, ha muerto, me dice. ¿Pero qué ha pasado? Le dije, ¿no? Es que el fin de semana le llamaron los chicos de su promoción y le dijeron, ven, tenemos una reunión, le dijeron, ¿no? Y me contaron, su mamá dice que no quería que vayas a esa reunión. Hijo, no vayas, le dijo, ¿no? No vayas, hijito, no vayas. No, mamá, va a ser un ratito. No vayas, hijo, dijo. No vayas. Sucedió que en esa reunión le hicieron emborrachar al muchacho, ¿ya? Y estuvo tan borracho este muchacho que sus amigos lo llevaron a su casa. Llegando a su casa, que era muy pendiente el lugar, él era gordito, era pesado, lo estaban llevando y de pronto se les zafó y se fue a dar de nuca contra la acera, ¿ya? Pero sus amigos no le dijeron nada de esto a su mamá. Le metieron a su cama, pues quedó durmiendo. Su mamá contó que la madrugada empezó el muchacho a vomitar, pero vomitaba de color oscuro. Ya debe haber una hemorragia interna, ¿no? Dentro, qué cosas habrán pasado. Pero el tema es que llega la madrugada, el amanecer, el día, y el muchacho amaneció muerto. Entonces, cosas de ese tipo, ¿no? Y como les digo, tú también debes conocer historias de ese tipo. Yo tengo historias de ese tipo también de algunos parientes que tuvieron un episodio muy similar, ¿no? Entonces, amados hermanos, este es un tiempo para estar firmes. No juguemos con el mundo, ¿no? No estemos con el mundo ahí sonriendo a todo, participando con ellos en todo, ¿no? Y luego apareciendo en la iglesia. No, hermanos. Al Señor no le gusta esa tibieza, ¿no? ¿Has visto en Apocalipsis? Tienes que ser para el Señor caliente, hermano. No estar con actitud así ¿no? Que un pie aquí en el mundo, otro pie aquí en la iglesia. No, hermanos, date con todo al Señor. Dios quiere que estemos firmes. Firmes. Bien, entonces las acechanzas del diablo son algo del día a día, ¿no? Se presentan las acechanzas.
Vienen, de uno de otro lado vienen, hermanos amados. A veces hay tentación a hacer algo malo, ¿no? Haré esto. Pero dices, no lo haré, pero ahí el enemigo quiere inducirnos a eso, ¿no? Tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es el número 5. El número 6, tenemos que estar firmes, y vamos a verlo en Filipenses esto. Capítulo 1. Después de Efesios está Filipenses, ahí cerquita. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Ustedes van a ver en qué también es necesario que estemos firmes. Filipenses 1:27 dice de esta manera: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, dice, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, ¿en qué dice, hermanos? En un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Bien, hermanos amados, entonces el Señor quiere vernos firmes en un mismo espíritu. Eso significa acuerdo. Es importante que en la congregación siempre tengamos acuerdo, ¿no? En los hogares también tengamos acuerdo. Entre padres e hijos, igual, acuerdo. Entre cónyuges, acuerdo. Eso es importante, ¿no? Y en esa unidad tenemos que estar firmes, en un mismo espíritu. Bien, hemos aprendido hoy que tenemos que estar firmes en 6 cosas. Nuevamente vamos a recapitularlo porque esto para que nos llevemos la enseñanza bien dentro de nosotros, ¿no? Número 1, firmes en qué hemos dicho? En la fe. Número 2, firmes en el. Número 3, firmes en la gracia. Número 4, firmes. Muy bien. Número 5, firmes contra las acechanzas del diablo. Y número 6, firmes en un mismo espíritu, así en acuerdo, en comunión. Bien, ahora tenemos que seguir, amados hermanos, para que todos estemos así firmes, el ejemplo de un siervo de Dios que se llamaba Epafras. Epafras era un obrero en la iglesia de Colosas, un pastor, y Pablo destaca algo de Epafras, ¿no? Destaca algo que es bien importante y que también nosotros tenemos que hacerlo. Como papá, ¿tú quisieras ver a tu hijo firme en el Señor? Bien, ¿verdad? Sí, ¿no? Como cónyuge, esposo o esposa, ¿tú quisieras que tu cónyuge sea firme en el Señor? Amén, ¿no? Como hermanos amados, queremos que toda la juventud en la iglesia esté firme en el Señor. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Colosenses 4:12. Después de Filipenses, unos hojitas más adelante vas a encontrar Colosenses en el capítulo 4 y en el versículo 12 vas a encontrar lo que tenemos que hacer para que estemos firmes. Dice el 4:12, os saluda Epafras. Está escribiendo Pablo y dice, hermanos Colosenses, les manda saludos Epafras, dice, ¿no? El cual es uno de vosotros, es colosense también, siervo de Cristo. Ahora fíjate esto, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes. Oh, qué tremendo. Entonces tenemos que doblar rodillas y orar, hermanos, para que el Señor mantenga la juventud en la iglesia firme. Tenemos que doblar rodillas y para pedir que nuestros hijos estén firmes en el Señor. Nuestro cónyuge esté firme en el Señor. Importante es orar. Y dice aquí que Epafras, fíjate, vamos a examinar estas palabras. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Vamos a examinar estas palabras. Dice siempre, no dice alguna vez. Siempre. Luego, rogando encarecidamente.
Cuando yo pido algo, puedo pedir, préstame por favor eso. Pero rogar encarecidamente es una súplica vehemente. Dile, por favor, te ruego. Y de esa manera dice que oraba Epafras. Oraba por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes. Ahora, ojo, para todos los hermanos que estamos en la obra, nuestro deber había sido orar por la iglesia para que esté, ¿qué cosa esté? Firme. Como pastor, anciano, diáconos, diaconisas, nuestro deber es orar por la firmeza de la iglesia del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Tú como padre de familia es importante que tú ores siempre, no alguna vez, siempre, para que tus hijos estén firmes en la fe, para que en la universidad no les metan sus filosofías huecas y les empiecen a hacer dudar de Dios. Ese es tu deber, orar para que tus hijos estén firmes en la fe. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermanos, todos tenemos trabajo que llevarnos aquí a partir de esta reunión. Tenemos que siempre estar orando por la firmeza de la iglesia, por la firmeza en tu hogar. Con mucha pena, y creo que el pastor Miguel ya de hace años decía esto, ¿no? Hermanos, en un mensaje, me acuerdo de esos mensajes, decía él esto, ¿no? Hermanos, decía, yo he sido fiscal de familia, ¿no? Como abogado, decía él. Y los expedientes de divorcios, hermanos, eran enormes, decía en mi escritorio, ¿no? Enormes, decía él. Ahora, años después, si los expedientes eran así, ahora deben ser más, decía él, ¿no? Más. Y algo que es atacado frecuentemente, amados hermanos, por Satanás con sus acechanzas, es la unidad del hogar. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que Epafras dijo, ¿no? Señor, que mi hogar esté firme en el Señor. Pedir por nuestro cónyuge. ¿Cuánto dicen amén? Porque las acechanzas del diablo vienen, en toda dirección vienen, ¿no? Tenemos que orar. ¿Cuánto dicen amén? Orar, pero también confiar. Fíjate, este versículo es bonito. Cuando lo leí ayer, como que se me abrió y me vino alegría, ¿no? Si estamos firmes, hermano, no es por nuestra fuerza. ¿Sabes quién nos da la fuerza? ¿Quién nos hace estar firmes? Dios, hermano. ¿Dónde está eso? A ver, veamos ese versículo. Romanos 14. Qué lindo este versículo. Cuando lo vi me dio mucha alegría, ¿no? Uy, qué lindo este versículo. Dios nos da esa firmeza, pero nuestro deber es orar, ¿no? Para que esa firmeza se manifieste en sus hijos, en la iglesia. En Romanos 14, versículo 4, dice de esta manera. Romanos 14, 4, dice, ¿tú quién eres? Dice, que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae. Ahora fíjate esto. Pero estará, ¿qué cosa dice? Firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén, qué lindo. Dios es poderoso para mantenernos firmes, amados hermanos. Por eso es que tenemos que recurrir a Él, decirle, Señor, yo soy débil, tengo limitaciones, pero manténme firme. Manténme firme. Entonces Dios es poderoso, ¿no? Y un salmo más dice esto, confirma que Dios nos hace estar firmes. Hay un salmo también bonito que habla, es el Salmo 18:33. A ver, vamos al salmo ahora. Hacia atrás vamos a los salmos. Este salmo también confirma esto. Dice de esta manera, 18:33, juntos leámoslo por favor, 2 y 3. Quien hace mis pies como de siervas, el Señor, ¿no? Y luego dice, y me hace estar firme sobre mis alturas. Y me hace estar, ¿qué cosa dice?
firme. ¿Quién te hace estar firme, hermano? El Señor. Ya el salmista decía eso, ¿no? Me hace estar firme sobre mis alturas. El Señor nos da la firmeza, pero nuestro deber había sido orar por esa firmeza, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Tus hijos cada día salen a enfrentar un mundo lleno de tentaciones. Alguien comentaba, ¿no? Hace años no se veía esto, decían. No era así, decía. Yo no he pasado mi juventud como ahora, decía alguien, ¿no? Porque antes había por lo menos algo más de pudor. Pero hoy en día han cambiado tremendamente las cosas. Nuestros jóvenes están sufriendo continuamente ataques, invitaciones al pecado, a lo malo. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer como Epafras. ¿Qué hacía Epafras? Siempre orando, rogando encarecidamente para que estéis firmes. Y la advertencia queda en 1 Corintios 10:10, ya llegando al final de nuestra meditación. 1 Corintios 10:12, vamos a ver. Primera Corintios 10:12, y aquí viene esto, ¿no? Alguien ve a alguien cayendo en pecado y alguien puede decir, bueno, a mí nunca me va a pasar eso, ¿no? Pero la Biblia dice que sí podemos ser tentados. En Gálatas dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado de lo mismo. Hay esa advertencia, ¿no? Por eso dicen 1 Corintios 10:12, juntos lo leemos, 2, 3. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Otra vez, 2, 3. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El 13 dice, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, hermanos amados, el mandato del Señor es que estemos firmes. Firmes. No te olvides de esta enseñanza. Dios quiere que estés firme en 6 cosas que hemos visto hoy día. Número 1, firmes en la fe. Número 2, firmes en Él. Número 3, en la gracia. Número 4, la libertad. Número 5, contra las acechanzas. Número 6, firmes en un mismo espíritu. Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer al Señor y vamos a elevar nuestra oración para que Dios nos mantenga firmes, amados hermanos, firmes en el Señor. Vamos a pedir también por la juventud, que el Señor les mantenga firmes a nuestros jóvenes, ¿no? Vamos a pedir también por los hogares, porque los hogares también estén firmes en el Señor, que ante situaciones difíciles no se desmoronen, sino que estén siempre firmes. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.